De Santi chico en el club me acuerdo mucho porque obviamente al Tito entrenarnos y estar tan cerca de nosotros era un poco parte nuestra. Eh, Siempre era muy tímido cuando era chiquito. Eh, no, casi ni hablaba, no escuchaba la voz. Y nada, lindo, realmente muy lindo ver a alguien que querés mucho, ver toda la evolución que hizo, desde conocerlo cuando, bueno, es recién nacido hasta toda su vida. Bueno, primero cuando jugaba en juveniles, después cuando tuvimos la suerte de jugar juntos, yo era muy grande y era muy joven. Y después, bueno, verlo jugar afuera y lo más lindo de todo para mí de Santi fue cómo volvió al club, con las ganas que volvió, con el compromiso y entrenarlo de vuelta fue creo que un premio. Fue realmente muy lindo y lo disfrutamos muchísimo todos. Y bueno, espero que lo haya disfrutado también. Sí, Santi me parece que es un emblema para mí, ¿viste? Es como la verdad que encarnó muy bien todos los valores que intenta de transmitir el club desde que soy chico y que escucho de los valores del club y de cómo hay que vivir esto y de cómo se siente y me parece que los encarnó muy bien él en su personalidad, en su forma de ser, en cómo es con los manchicos, en todo lo que da, en todo lo que transmite. Tipo que siempre está, que entrena todas las divisiones, que da una mano en lo que sea. Y me parece que es un poco eso, no solamente por ahí lo que ven todos que es dentro de la cancha, sino lo que es afuera. Así que nada, la verdad que un tipo con todas las letras. Como líder, las cosas que dice las hace, y creo que eso es un ejemplo para todos y fue un ejemplo para todos como jugador. Es un referente en el sentir, referente en la transmisión, creo, la transmisión de lo que queremos como club. Es un tipo que lo ves y podés ver un tipo de hindú perfectamente. Venir al club a pasarla bien, a disfrutarlo, cuidarnos entre nosotros. Me parece que eso es lo más importante, el cariño que hay entre los más grandes, de los tipos más viejos, que hay muchos que ya no están, que crearon toda esta energía o esta locura. Y los chicos más chicos. Estoy hablando de los chicos de 5 años, 8 años, digo, el cariño que hay en hindú, no sé si se da en muchas partes donde todos se conocen con todo, donde los de primera entrenan a los juveniles entrenan infantiles, se levantan los sábados a la mañana, van a dar una mano. Creo que hay algo que se ha creado, algo muy lindo, todo sumado, que el gran compromiso es jugar el mejor rugby posible. Desde que nació, su destino estaba marcado, porque toda su genética está pintada de celeste y amarillo. En 2005 apareció en la primera y mostró sus cualidades rugbyísticas. Era el hijo de Tito, un pibe que pintaba para crack. Hoy, 20 años después, es Santiago Fernández, un símbolo del Hindú Club. Venía con papá y mamá y mis hermanas, veníamos los sábados a la mañana y pasábamos todo el día acá, hasta que papá, después de los partidos y demás, después de que jugaba la primera, se quedaba unos largos terceros tiempos, así que acomodaban dos sillas, yo me quedaba dormido ahí y así éramos una banda. El club era mucho más chico, no hay lugar donde yo haya pasado más tiempo que acá en el club. Cuando entrenábamos, cuando estábamos en el entrenamiento, estaba dando vueltas por ahí al costado de la cancha y nada, una relación muy, muy familiar. Tito era muy amigo de papá y las dos familias muy, muy unidas, muy del club. Y nada, una relación de un chico del club que además teníamos un cariño especial. Santi, a ver, nos conocemos de muy chicos, él es una camada menos que yo, pero la verdad que
en esa época y hoy también en Hindú estábamos todo el día todos mezclados. Lo veías que era un fanático, que le gustaba estar acá, que era muy amigo de sus amigos. Mis ídolos estaban acá, mis amigos estaban acá, así que todo, creo que me marcó a todos. Cuarta edición final, donde terminó Pablo de Luca, brazos arriba, sonrisas abiertas, festejo repetido y pasión de cancha, nueva vuelta olímpica para Hindú. 38-12 para que Hindú sea campeón por segunda vez en la historia. Con papá, hoy lo veo mucho más grande, una relación, o capaz lo admiro más, digo, cómo nunca se metió en mi etapa de jugador, y te estoy hablando de que yo tenía 10 años, 5 años empecé a jugar. Siempre me dio mi espacio para que yo me desarrolle como jugador, como tipo de club, como persona y demás. Fue creciendo en juveniles y mismo infantiles y después juveniles siempre era de Santi Fernández. Ahí ya era un pibe que apuntaba a jugar bien al rugby. Le gustaba, era un fanático y entendía el juego ya desde muy chiquito. Un jugador fuera de serie ya a los 15 años. Ahí va el disparo de Fernández. ¡Uy, qué golazo! Lo que todos esperábamos, él venía de jugar muy bien en juveniles, de jugar en los Pumitas, y era algo que era cuestión de tiempo. Nuestro gran sueño de todos nosotros era jugar en la primera del club, ¿no? El chico que venía ahí pisando los pies a Manasa, que iba a ser como el sucesor de Manasa. Manasa para Miranda. ¡Qué buena que le hizo más el drive! ¡Qué gran drive de Hindú! Manasa siempre fue mi ídolo. Acá me gustaba cómo jugaba él. Él debutó muy chico, él debutó creo que con 17 años. Yo me voy a jugar el Mundial de Australia. Yo tenía 17 años, justo Manasa se había ido al Mundial 2003. Un partido con regatas acá en Hindú. Me acuerdo que me dice el Burka Di Viesti. Yo ni había entrenado ni martes ni jueves, así que me entré al banco de suplentes. Y veníamos perdiendo, y me acuerdo que en un momento empiezan a la hinchada, que eran todos nuestros amigos, empiezan a gritar poné a los pibes, y nos mete a los tres juntos. Bueno, y al rato y a las 2 horas ya estaba debutando en primera. Quedamos eliminados del Mundial y cuando volvemos jugamos el Nacional de Clubes y entramos en el segundo tiempo, y no sé si entré yo de centro y Santi quedó en cancha, así que ahí fue la primera vez que jugamos juntos. Santi era increíble, pero bueno, estaba Manasa, entonces Santi como que siempre estuvo ahí abajo de Manasa un buen rato. Después llegaron los Pumas, llegaron Manasa, Nico, el Ruso, el Chori y demás, y bueno, ahí volví a jugar en mi división, pero recuerdo espectacular, todos recuerdos muy lindos. Santi Fernández llegó al plantel superior en una época exitosa de Hindú. En su primera etapa, antes de partir al rugby profesional, festejó varios campeonatos con su querido club. Vuelve Manasa y yo empiezo a mechar, Manasa de apertura, yo de apertura. O iba yo de centro o él de apertura, pero repartíamos las patadas, repartíamos el juego. Y el 2006 sí ya empiezo ahí a jugar bastante de centro y bastante fijo de centro, y Manasa de apertura. Y con el Chori de centro, que el Chori llega a mitad de ese 2006, que bueno, obviamente hacía las cosas bastante más simples. Jugar en el medio de Manasa y de Hernán, creo que momentos que disfruté muchísimo. Era un placer jugar con él, era muy lindo. Santi era muy maduro para jugar rugby, para la edad que tenía, siempre, fue mucho más maduro que los demás. Ya creo que veía el rugby de otra manera, lo veía con una velocidad en su cabeza mucho más rápida que todos nosotros, y eso le daba siempre un tiempo de más y tomaba las decisiones con tranquilidad. Creo que fue un momento fuerte. Scout no, se va a acabar el partido. Festeja Hindú, legítimo campeón en Buenos Aires por tercera vez en la historia. Hindú se consagra. Empezó el pladar, el semiprofesionalismo, los viáticos y demás, era todo
muy movido en las uniones. Nos fuimos con poca experiencia ahí a Sudáfrica, la verdad que la pasamos bien. Cuando estaba ahí en Los Pampas, sí, obviamente, Santi era referencia para nosotros, era el tipo de hindú que estaba en los seleccionados, que era un crack y que obviamente lo seguíamos, lo admirábamos, nos encantaba. Santi creo que el 2008 ya lo llaman para los Pumas. La verdad que era un número puesto, eran unos jugadores que estaba siempre en todas las concentraciones y jugaba bien siempre. O sea, Santi es un pibe que siempre juega bien. Y mi sueño era jugar, o yo me imaginaba jugando en la primera del club, jugando en esta cancha. Después, obviamente, las cosas se van dando y cuando empieza a estar más cerca decís, qué locura. Me acuerdo del debut de Santi, jugamos juntos, creo que si no me equivoco fue en Dublín. Cuando uno se va acercando ahí dice, bueno, qué locura, qué lindo todo esto. Y bueno, después tuve la posibilidad de vivirlo en carne propia y nada, la verdad que creo que es uno del orgullo más grande que puede tener cualquier jugador, ¿no? Representar a los Pumas. En la ventana de noviembre de 2008, Santi Fernández cumplió su sueño y el de toda su familia. Se puso por primera vez la deseada camiseta celeste y blanca. Perdimos, un partido chivo, bravo, que hubo rispidez, hubo rosca, hubo de todo. Y nada, para mí fue un orgullo estar ahí jugando con Santi en los Pumas por primera vez y representando al club. En Dublín contra Irlanda, que se había transformado en un clásico después del 2007, que viste había habido una linda rosca, así que fue un lindo momento, creo que lo vivió con una linda intensidad también. No hay nada que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. En Macro nos pasa igual. Sentimos la camiseta. Por eso acompañamos a más de 90 clubes y equipos de rugby en todo el país. Impulsamos pasiones. Jugá en grande. Pensá en Macro. Tuvo mil oportunidades para irse y siempre prefirió quedarse hasta que en un momento casi que le decimos, ya está, andá y disfrutá un poco, no sé, otro rugby. Él siempre le aparecían oportunidades, siempre decía, no, me quedo, o se hacía, viste, lo escondía para no hablarlo y para poder seguir disfrutando de esto. Yo me alejaba de toda mi familia, yo había vivido siempre con mis viejos, estaba acostumbrado a estar todo el tiempo acá en el club y bueno, obviamente irse a lo desconocido, con un montón de preguntas, pero un montón de miedos, un montón de incertidumbre. En el 2012 llegó el momento de decirle hasta luego a Hindú para iniciar su carrera profesional. Primero fue Montpellier, luego Bayonne, para finalmente recalar en Pau antes de volver a su querido club. Fue una primera experiencia que me tocó, la que quizás más disfruté y fue algo que realmente guardo con mucho cariño en mi vida. Tengo la suerte de llegar en una época espectacular. Primero porque el entrenador era el mejor amigo de Fabien Galtier. Entro un poco de la mano de Fabien Galtier, que después termina siendo entrenador de Montpellier también. Terminamos jugando la final de Francia contra un Toulouse lleno de estrellas en Stade de France. Nosotros teníamos 23, 24 años y la verdad que haber vivido eso, creo que en el momento no lo disfrutamos tanto o no nos dimos cuenta de la importancia que tenía eso. Que Santi con mucho más protagonismo, siendo titular o estando en todos los partidos convocados, siendo un tipo cada vez más importante en los Pumas. En 2011, Santi integró el plantel argentino que disputó el Mundial de Nueva Zelanda. Arrancamos el Mundial jugando Felipe de apertura, yo de centro y Gonza Tiesi. Primer partido con Inglaterra,
en Daniel se rompe Felipe, se rompe Gonza Tiesi y empezamos a hacer unos cambios ahí, terminó jugando yo de apertura que no había jugado nunca en los Pumas de apertura. Santi ese mundial jugó bastante, es un jugador muy versátil, para mí esa apertura, pero te podía jugar de centro tranquilamente por lo que él era como jugador y cómo defendía, y era un descanso enorme para una apertura, ¿no? En ese sentido, y creo que el Tati lo usó bastante en ese puesto. Fue un lindo mundial, yo lo guardo con mucho recuerdo, una victoria contra Escocia ahí en la última jugada, en un partido con lluvia, en Wellington con mucho viento. Ahí Santiago Fernández, el sombrero, la carga del propio Fernández. Partidos en 2011 y fueron para mí uno de los mejores del plantel. Fue un mundial raro, un mundial donde por ahí el juego nuestro no era el mejor, pero así todo llegamos a cuartos de final con los All Blacks. Después creo que el partido por ahí más importante que me tocó jugar con Nueva Zelanda, con los All Blacks, de cuarto de final en Eden Park. Creo que fue también un sueño o algo muy lindo para jugar unos All Blacks que venían muy bien, jugando de local, con la presión que tenían. Hicimos muy buenos 60 minutos y bueno, terminamos ganando bien con autoridad. De algunos jugadores argentinos, los que han salido allí en el costado del campo. Un equipo argentino que ha entregado lo que uno imaginaba iba a entregar. Yo por ahí soy poco objetivo, ¿no? Yo creo que Santi para mí fue uno de los mejores jugadores que tuvo el rugby argentino y tuvo pocas posibilidades. Me parece que fue injusto el rugby con él en cuanto a los Pumas, y yo creo que si preguntás a la mayoría del rugby argentino, por lo menos en nuestra generación, te va a decir algo parecido. Hacemos un lindo partido allá en Newlands, partido duro, y después venimos acá a Mendoza con toda la euforia que había. La verdad que hicimos un lindo partido. Y me acuerdo mucho del primer try que hicieron los Pumas en el Championship que hizo él contra Sudáfrica, que bueno, de ver el try, de gritarlo, me acuerdo que salió medio, se le metió en la panza un forward y salió por el medio. Cuando me hacen 500 preguntas del try y demás, la verdad que no hay que ser hipócrita. Yo medio que me encontré la pelota esa, que el Chipi me la deja servida, sí, venía haciendo un movimiento muy bueno, que creo que ahí habíamos empezado a cambiar un poco el juego. Encuentro la pelota y lo único que tengo que hacer es pisar un espacio y corro un par de metros. La verdad que una alegría muy grande, sobre todo por el equipo. Además, me río cada vez que me comentan de eso, me río justo a la casualidad que fue el primer try del Rugby Championship, pero no mucho más que eso. Try va a haber mucho por el primer Champion uno solo que lo hizo él, así que espectacular. Fue en el 2013, hay justo un cambio de entrenador, se va Tati renuncia, y en resumidas palabras, cada entrenador tiene la libertad de elegir a los jugadores que quiera. Por otro lado, me hubiese gustado que se manejen las cosas de otra manera, sí. Me parece que uno había sacrificado, o varios habían sacrificado un montón de cosas para eso. Sí, obviamente me hubiese gustado. Yo mi último partido en los Pumas lo jugué a los 27 años. Era un jugador que lo querías tener en el plantel, así lo entendía Tati, así lo entendían la mayoría de los entrenadores. Por alguna razón Urcade no lo entendió de esa manera. Creo que fue una mala decisión por parte de él. Me parece que lo hubiese hecho muy bien al equipo, al plantel. Creo que hasta Urcade lo terminó reconociendo, pero bueno, ahí cada uno toma las decisiones que quiere y Santi estaba muy tranquilo con lo que él había hecho y con lo que él había trabajado para estar, y todos los que estábamos alrededor de él también lo sabíamos. Así que la verdad que fue una tristeza, una lástima que no esté ahí, porque se lo merecía seguramente más que nadie. Es algo medio raro, porque yo renuncio
O sea, no renuevo a Montpellier por este tema y después, bueno, y después no me llaman más. Pero bueno, no le podía ir a decir a Montpellier, bueno, al final no. Nada, son cosas, son experiencias y de eso se trata un poco también la vida y el rugby te ayuda a esos momentos difíciles, tratar de sortearlos de la mejor manera y bueno, creo que me dolió en su momento, pero creo que lo pude sacar adelante. Yo tenía 6, 7 años, todavía no estaba muy metido en el rugby, me gustaba más el fútbol. Y sacando a mi viejo y a mi familia, quizás él fue el primero que me empezó a meter en el ambiente, él entrenaba menores de 19. Y nada, para empezar a integrarme al club, para acercarme al rugby, me invitó a entrenar a menores de 19 con él, teniendo 6 años. Yo lo acompañaba durante 2 o 3 meses, lo acompañé mucho tiempo. Y nada, eso lo valoro un montón, pues fue quizás el precursor para que yo me pueda acercar al club un poco más y dejé de ser tan tímido a esa edad. En un momento empezó que volvía y siempre le decía, bueno, pero pensalo bien, no te apures, que para jugar en el club vas a tener tiempo. Y lo lindo es que volvió joven, volvió intacto y volvió con un montón de ganas. Y nada, como es él, viste, muy simple, muy humilde, muy poniéndose todo al hombro. Siempre muy enchufado, y viviéndolo intensamente. Creo que eso es algo que está buenísimo y tratando de que todos mejoren, no solamente lo que él podía lograr, sino siempre Santi es de hacerse cargo de todo lo que pasa y estuvo bueno. La verdad que para nosotros fue como una inyección, fue una revolución, fue un renacer del equipo, del club, del juego, estuvo muy bueno. El regreso en 2017 fue con gloria e Indú lo recibió con los brazos abiertos para sumarse a un equipo que ganó 2 veces el campeonato de la urba y 4 veces el nacional de clubes. Creo que desde el día que me fui yo supe que siempre mi idea era volver al club, volver estando bien físicamente, que te vuelvo a los años anteriores, era el momento, cuando yo era más chico, ese era el momento que yo soñaba y que yo siempre soñé. A mí quería estar bien físicamente, acompañar o dar el aporte que podía dar un tipo más experimentado, que ya había muchos igual, pero un tipo más experimentado, sumar, aportar algo a los chicos más chicos. Volvió creo que con el año empezado y nada, me acuerdo del último partido que era una final, no me acuerdo contra quién, no sé si era el Nacional de Clubes o la Urba, y yo lo vi a él como estaba concentrado, enchufado y dije, hoy nos va a ir bien seguro. Estaba completamente seguro cuando ves a alguien que es líder, cuando ves a alguien que representa el equipo y lo vi esa mañana como estaba, dije, chau, esto es increíble, ¿viste? Estaba concentrado, ¿no? En silencio, generando algo, no sé, una tensión linda que contagiaba y ese momento me lo acuerdo mucho. Son esos tipos, viste, con los que siempre soñás jugar porque desde chiquito los admirás y es espectacular, ¿no? Viene de la Vega pidiéndole la pelota y de la Vega tiene velocidad. Mete el pase, esto puede ser try. Indú Fernández para adentro. Es un gran try de Indú. A pura contra. Viene, que entra tranquilito y cómodo. Y acá era como un nene de 18 años, ¿no? Los años pasados creo que una decisión muy acertada en el plano familiar, en el plano personal y en el plano deportivo. Eso fue increíble, la verdad que el 2022 fue re lindo y volvimos a entrenar al club. Bueno, estaba el Toto y entrenando y nos dijo por favor vengan como NASA y nos sumamos y fue realmente un sueño ese año. Yo tuve la suerte de jugar con él un montón de partidos. Creo que jugar con él es una comodidad, no solo por lo que es como jugador, sino por lo mismo que dije antes, lo que transmite, lo que hace llegar al equipo y lo bien que conduce. No eran muchas las indicaciones, le tenía que poner la pelota en las manos a Santi y no mucho más. Me acuerdo de ese partido, me acuerdo de Santi, de que jugamos bien, de que jugamos con ritmo, diría hasta que jugamos el mejor partido del año y eso está bueno porque siempre es muy difícil construir un año y definirlo en un partido y bueno, ese día es como que salió todo junto.
Me acuerdo de arrancar 2 tries abajo con 2 tries de Capdevila. Creo que en ese momento quizás el panorama era difícil, más en una final que suelen ser partidos cerrados. Y otro buen recuerdo que tengo de ese partido es el drop que mete Santi antes del entretiempo para irnos al entretiempo 2 puntos abajo, que creo que nos dio mucho aire para salir a jugar el segundo tiempo con viento a favor y poder dar vuelta al partido. En el 2021 nació mi tercer hijo, así que no somos de guardar muchos recuerdos en casa, pero sí de vez en cuando tenemos una foto de todos juntos, los 5, o con mis viejos también y mis hermanas. Y obviamente que disfrutarlos con ellos es algo espectacular porque yo me crié acá. Y una relación divertida porque hasta nos enojábamos, capaz no nos hablábamos un martes o después del partido, hasta el martes no nos hablábamos, pero rápidamente nos acomodábamos. Creo que una relación espectacular, hasta casi te diría de hermanos y de un conocimiento de uno del otro. Yo creo que lo veo caminar y sé si está enojado o está contento, es lo mismo conmigo. Absolutamente creo que nos superó a todos. Porque hasta en un momento estuvo más solo que nosotros. Nosotros por ahí éramos más y él le tocó estar con chicos más jóvenes. Y lo más importante para mí es que es un amigo y es la continuidad de su viejo, su familia. Mi familia creo que es algo que nos une muy fuerte. Así que agradecido de haber jugado con él, de haberlo entrenado y de verlo hoy en el club entrenando y ojalá que lo vean muchísimo más y ojalá que alguna vez entrenemos juntos también. Santi Fernández, un ídolo de Hindú y del rugby argentino, un jugador con clase, un estratega, un líder que anunció su retiro en 2024, pero que ya forma parte del Olimpo de las leyendas del rugby. Tengo 40 años, ¿viste? Voy a cumplir 40 años ahora, creo que ya era suficiente, me he comido algún retirate viejo, ya está, entonces todas esas cosas, ¿viste? te van empujando, pero creo que la verdad que no me costó una vez que cerré el capítulo, por ahí me costó más cerrar el capítulo, pero una vez que lo cerré, con muchas charlas con tipos más grandes del club, que habían vivido, con papá también, obviamente con Rosario, con mi mujer, todo aportó a tomar la decisión y una vez que dije basta, dije ya está, y a otra cosa.